Trump de regreso y contra el mundo. Hagan de cuenta que empezó el terremoto. Trump por todos lados y todo el mundo asustado. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Bueno, pues esa es la pregunta. Lo que sí sabemos es que urgen cambios. México se prepara para enfrentar una vez más las amenazas de Donald Trump. Especialistas de la Universidad de Guadalajara han señalado que con la llegada del nuevo presidente de Estados Unidos se prevé un panorama complicado en materia de deportaciones masivas e incursiones militares en el país para derrocar a los cárteles del narcotráfico, considerados por este país como terroristas, factores que podrían representar la ruptura de la relación bilateral con México. Aunque no todo es malo, también se avisora que la negociación de cada frente del gobierno pueda traer oportunidades económicas, migratorias y de seguridad. Este es el segundo mandato de Donald Trump. Su primera presidencia fue de 2017 a 2021, como sucesor de Barack Obama, abriendo una frontera con el tema de las migraciones y el muro entre México y Estados Unidos en sus principales promesas de campaña. Aunque intentó repetir el cargo, fue vencido por el demócrata Joe Biden, quien iba a contender en las elecciones del 2024, pero finalmente dimitió de su candidatura, lo que le abrió paso nuevamente a Donald Trump, quien finalmente fue elegido para un segundo mandato y que este 20 de enero asumió su cargo. Después de su primer día, Trump ya ha sido polémico, pues autorizó las redadas migratorias en lugares que eran considerados protegidos o sensibles, tales como escuelas, iglesias y hospitales. Esto para detener lo que ha llamado la invasión de la frontera sur. Para Cambios, Dalia Rojas. Nuestros invitados saben y viven lo que dicen y hacen. Trump, otra vez de regreso y contra el mundo. Bueno, entre las 1,000 millones de cosas con las que empezó desde este 20 de enero como presidente de Estados Unidos, está el tema de declarar a los grupos organizados como terroristas. Y bueno, mi querido Jiménez Reynoso, qué curioso, porque en México ni siquiera a los grupos organizados se les reconoce como criminales y Trump los reconoce como terroristas. Pues ¿a quién le creemos? Efectivamente, Leo. A todos un saludo cordial, a las personas que nos ven, y así es. En México tenemos ese grave problema ya desde hace varias décadas, el tema del narcotráfico y el terrorismo. Que hay que decirlo, en México el terrorismo es un delito que está tipificado en el Código Penal Federal. Está admitido. Está admitido, es un delito el terrorismo, y palabras más, palabras menos, dice que cuando una persona o un grupo de personas utiliza fuego, armas de fuego, con la finalidad, y entre otros artefactos tecnológicos pueden ser, para sembrar el terror en la población, en el gobierno, con la finalidad de que hagan o dejen de hacer algunos actos, entonces se considerará como un delito de terrorismo. La cuestión es que aquí tenemos el mismo problema en nuestro país, la impunidad. Muy pocas personas son investigadas, otras pocas son aprehendidas o detenidas, y pues un mínimo reducido los que son juzgados. Y efectivamente el concepto precisamente que se tiene en el vecino país del norte también lo consideran, y el terrorismo está en la Ley Pública 104-132, que nos habla sobre la ley contra el terrorismo. Y aplicándola, el presidente de Estados Unidos puede hacer uso de la fuerza militar para interrumpir, desmantelar, destruir infraestructura utilizada por una organización formalmente, que es la ruta que está siguiendo el presidente de Estados Unidos, formalmente llamada terrorista. Entonces, ya en el momento en que formalmente sea
acuñada como una organización terrorista, entonces cuidado porque ya pueden venir las acciones, Leo. Sí, porque además para Estados Unidos la palabra terrorista no solamente es en el asunto del terror, que esto lo significa mucho, sino pues lo primero que hablan en Estados Unidos de terrorismo, cuando les dices terrorista, lo primero que piensan es los atentados de Nueva York, ¿no? Eso es lo primero que piensan. Y más allá de los tecnicismos, yo lo que insisto es que en México ni siquiera se admite que estos grupos son criminales. Sí, efectivamente, incluso se les trata hasta bien. Se les defiende. De hecho, podemos decir que los narcotraficantes o las organizaciones ya con un sistema empresarial, con logística en nuestro país, que controlan amplias regiones de nuestra nación, que controlan la economía, a la sociedad, porque tienen un gran número de simpatizantes, y ya hasta los políticos, porque los políticos en nuestro país tienen que ir pues a conseguir el visto bueno, el bobo de las organizaciones criminales para poder ser candidatos, ¿verdad? Y si obtienen el visto bueno, participan en las contiendas electorales, y si no obtienen el visto bueno de ellos, pues entonces mejor no participan. Y los aventados, porque sí los ha habido y los hubo en esta pasada elección, pues corrieron muy mala suerte, ya están muertos. Bueno, ahí está el gobernador de Sinaloa, que se enoja porque por las declaraciones de Trump, lo que debería de enojarse es por la violencia que hay en Sinaloa, ¿no? ¿Qué opinan ustedes de esto? Sí, desde mi punto de vista no es tanto que no se les reconozca, que no se les nombra aquí como criminales, sí se les nombra como criminales. Lo que pasa es que no se actúa en consecuencia, ¿sí? Claro. O sea, en el discurso sí se dice, estos son grupos criminales, pero en la práctica ya está empezando a cambiar las cosas, afortunadamente. Eso de abrazos, no balazos, fue un desastre, no funcionó. Y sí, efectivamente, ha cambiado la estrategia, incluso grupos independientes, digamos, no pro-gobiernistas, no pro-4T, no morenistas, como México Evalúa, ya han reconocido en estudios serios que la tasa de eficiencia en el combate al crimen organizado es mucho mayor en este gobierno que en el anterior. Eso no quiere decir que sea suficiente, ¿sí? Pero sí están, digamos, cambiando las cosas. Una muestra de que no es suficiente es que el gobernador de Sinaloa, quien en algún momento admitió ante un periodista que él tenía vínculos con el narcotráfico, sigue en el cargo. Sí, claro. No, y además la violencia sigue, que ese es el problema. O sea, sabemos quiénes generan la violencia en Sinaloa, pero no pasa nada. Lo que decías, hay impunidad, lo que tú decías, hay impunidad, y pues así nos la vamos a pasar cotorreando todo el tiempo, ¿no? Claro. A mí me gustaría también plantear una situación que tiene dos vértices. Me parece que la declaración también que hace, obviamente, Donald Trump tiene un matiz de índole político, porque es una forma también de ejercer algún tipo de presión sobre otros asuntos que también le interesan al presidente estadounidense. Por ejemplo, la cuestión de la migración, la cuestión del comercio. México es el primer socio comercial que tiene Estados Unidos en la actualidad. Es un punto que hay que considerar. Pero ¿qué hay también, por ejemplo, o qué va a pasar con aquellos vendedores de armas, que precisamente son los que proveen también a las bandas mexicanas? También los va a declarar terroristas, porque al final de cuentas también encuentran una dinámica de vínculos a los bancos estadounidenses que muchas veces hacen el lavado de dinero allá en propio territorio estadounidense. ¿Qué es lo que va a pasar también, ¿no? Entonces, yo también pondría este punto al aire. Sí, porque parece ser que Estados Unidos es la pobre víctima de todos. Todo el mundo entra a Estados Unidos, los colombianos, los mexicanos, los coreanos, los rusos, los yihadistas, los que sean, hacen y lo que sea, pero Estados Unidos como que no, son las pobres víctimas de todos. Pues nada más hay que ver casi cualquier película de Hollywood y ellos son los que están salvando al mundo, los héroes y las víctimas, exactamente, Leo. Y aquí en México, lamentablemente, como bien mencionas, pareciera ser que nuestro gobierno mexicano, principalmente el federal, incluso en el ocaso de López Obrador y en el inicio de esta administración, precisamente en Sinaloa es a manera de risotadas, decían, pues aquí no se van a meter, aquí
dicho en otras palabras, son nuestros narcos, ¿verdad? Son nuestros, ustedes allá y nosotros acá, y cada quien sus business, ¿no? Pues ahora parece ser que se le está borrando la sonrisa al gobierno federal. Hay mucha información que tiene el gobierno de Estados Unidos, tan es así que tienen en la cárcel a García Luna, que fue un personaje que lo pusieron ahí, se supone, para cuidarnos de los delincuentes, pero él era el cabecilla de los delincuentes, de los narcotraficantes, y está en la cárcel de Estados Unidos precisamente. ¿Cuánta información ha soltado? Imagínense nada más. ¿Podría caer un Felipe Calderón del Niño Jesús o como a la cárcel? Por muy probablemente sí, entre muchos otros políticos que pueden estar en la mira del gobierno de Estados Unidos. Empezando por el anterior mandatario de nuestro país, ¿verdad? Empezando por Andrés Manuel por López él y Obrador, que fue terminando... quien instaló esta política desastrosa de abrazos no balazos, lo que propició en buena medida el crecimiento del crimen organizado y su incursión mucho más abierta en la política, como ya lo señalabas. Sí, y no solamente es eso, por eso yo hablo de este... No, es que esta parte de la narrativa sí es importante. A final de cuentas, Trump vive de esa narrativa. Más allá que cumpla o no cumpla, o que lo firme ante 1 millón de decretos, como han dicho, bueno, una cosa que ya lo firmaste, ya todos contentos, todos los que votaron por Trump ahorita están felices. ¿Y cuándo va a haber algo? O sea, ¿cuándo va a haber una acción directa? Pues ese ya es otro tema, ¿verdad? Bueno, ya les está viendo. O sea, es que son las dos cosas. Es el discurso apoyado por lo menos el show, ¿sí? El discurso en su toma de posesión, él mismo lo admitió, dijo, lo que me trajo aquí, lo que me puso donde estoy, es la cuestión de la migración. Dijo, porque ¿cuántas veces puede repetir uno que una manzana está más cara que antes? O sea, refiriéndose a la inflación, que era otro tema de campaña, ¿no? Dijo, el principal es la migración. Y en consecuencia con eso, el primer decreto que mencionó y que luego que firmó es el que tiene que ver con la cuestión migratoria, y ya lo estamos viendo con las deportaciones, etcétera. Sí, que es mucho quizás show, no es de la medida, no está alcanzando la magnitud que le había anunciado en campaña, pero es algo, está acompañando la retórica con las imágenes, digamos. Claro. No, y que además, por eso insisto, los que votaron por él ahorita están felices. Decir, no, sí nos cumplió, luego. No se esperó 100 días ni nada que se le pareciera, sino luego está actuando. Pero obviamente lo que necesitamos son cambios. Bueno, estabas comentando hace rato de 2 vertientes, nos quedamos con una, ¿cuál es la otra? La otra cuestión es qué hay adentro de Estados Unidos, porque la droga también que se produce o que pasa por nuestro territorio, pues no la distribuyen nada más los grupos mexicanos. ¿Qué hay también de las mafias estadounidenses? Hay mafias estadounidenses, hay grupos delictivos estadounidenses, y si esos grupos delictivos estadounidenses también pudieran ser, al tener el contacto con estos grupos externos, es decir, con los cárteles mexicanos, los cárteles colombianos, ¿qué pasaría entonces con esos grupos internos que tienen o que reciben esa droga al interior del territorio estadounidense y que son los que terminan distribuyendo esa droga, ¿no? Sí, a final de cuentas, los terroristas mexicanos que llegan a Filadelfia son unos, pero los terroristas de Estados Unidos que distribuyen el fentanilo en las calles de Filadelfia, ¿quiénes son? No nada más eso. La inmensa mayoría del fentanilo que cruza la frontera es cruzada por parte de ciudadanos estadounidenses. Sí. Desde el cruce. No nada más la distribución, sí. Desde el cruce de aquí para allá. Y los chinos que traen las sustancias también son terroristas, entonces. O sea, aquí todos son terroristas, ¿no? Sí, aquí lo interesante del asunto también son 2 cosas. Una es la parte, digamos, como simbólica, ¿sí? Esta moda o costumbre de designar organizaciones criminales extranjeras como terroristas es algo que inició hace casi 30 años, en 1996, cuando se pasó la ley que le daba las facultades para designar a organizaciones extranjeras como terroristas, ¿sí? Pero aparte de esto está el asunto de que, digamos, la definición canónica o convencional de las organizaciones terroristas incluyen una parte que se refiere a sus fines últimos, ¿sí? Que tiene que ver con cuestiones políticas. Sí. El caso de los carteles mexicanos no cabe tal cual ahí.
¿sí? Sí, sí, sí. Sin embargo, se les está incluyendo. Que es discutible, pero ellos es su problema cómo lo definen en todo caso, ¿no? Pero el problema entonces para México en términos de relaciones públicas es que esto parecería sugerir que el gobierno mexicano, el Estado mexicano ya perdió parte del control de su territorio, porque hay como esta especie de fuerza beligerante o por lo menos terrorista, ¿sí? Y es en buena medida lo que no gusta, ¿sí? Y lo que molesta, más allá de los riesgos. Sí, de los términos y de todo. Bueno, el otro tema que obviamente tiene que ver con el asunto de la migración, y aquí volvemos otra vez al mismo brete de antes. Si vivimos en el mejor país del mundo, con los mejores presidentes de la historia, ¿por qué se siguen yendo a Estados Unidos si vivimos en el paraíso, si tenemos en todas las condiciones, estamos en la cuarta transformación, estamos en el segundo piso de la transformación? Pues ¿qué demonios le pasa a esos mexicanos que insisten en irse a Estados Unidos cuando aquí tenemos el mejor país del mundo? ¿Qué está pasando? ¿Por qué se están yendo? La inseguridad. Pues claro. Porque habría que recordar que eso cambió, eso que tú describes cambió. Hace unos años el balance era negativo, es decir, había más mexicanos que regresaban de Estados Unidos que de los que se iban de México a Estados Unidos, ¿sí? Fue algo inédito, digamos, pero sí se revirtió esa tendencia. Lo que pasa es que ya regresamos a lo que pasaba antes, en el que ahora más mexicanos se van a Estados Unidos de los que regresan, y yo diría que en buena medida esto se explica por el problema de la inseguridad de nuestro país. Claro. Sí, que también hay que analizarlo. O sea, no es un asunto de voy a Estados Unidos a cosechar naranjas, voy a California a cosechar naranjas, porque los estadounidenses no quieren cosechar naranjas, voy a Estados Unidos a hacer el trabajo que ellos no quieren. Ese discurso ya se acabó también, ¿no? Sí, efectivamente, creo que de manera, creo, inteligente, el ya presidente de Estados Unidos, una cosa con la otra van de la mano, en mi opinión. El tema migratorio, la mejor excusa para sellar la frontera. Para mí ese discurso antimigrantes, no solo mexicanos, porque pareciera ser que tiene una especie de odio, no encuentro otro calificativo, contra las personas que no son de su país o sus correligionarios. Y hay un odio muy marcado en su discurso que se puede, en mi opinión, percibir muy acentuado contra los mexicanos. Hay que decirlo, que lo menciona una vez sí y otra vez también, y que ese pretexto le da para sellar la frontera, que su principal discurso, y que creo que lo llevó en esta ocasión otra vez a la presidencia, es sacar a los migrantes, sellar su frontera para que ya no entren, para vivir ellos en paz. Y bien señala el maestro, mi compañero, bueno, ¿y por qué no atacan a los narcotraficantes de Estados Unidos? ¿O qué reparten el fentanilo Santa Claus? ¿O qué? No nos chupamos el dedo, ¿verdad? También ellos tienen sus propios, así como nosotros tenemos que aceptar que tenemos nuestros cárteles muy poderosos, pues ellos también tienen sus narcotraficantes. Y efectivamente, las armas con las que se están matando los mexicanos, el derramamiento de sangre lo pone México, pero con armas de manufactura norteamericana. El 95% de las armas que andan en manos de narcotraficantes, de terroristas, de organizaciones criminales, pues pertenecen a Estados Unidos de manufactura. Claro. Entonces, ahí yo creo que con un movimiento ataca dos frentes. Uno, sellando la frontera, eso ya empezó. Otra vez intentar sellar su famoso muro y sellar la frontera con el pretexto de que impedir que entren las drogas. Pero también va a impedir que entren seres humanos, ¿verdad? Sí, porque el discurso de estos mexicanitos son los que nos están quitando el trabajo, pues cualquiera lo compra. Sí, bueno, ahí viene otro asunto que también hay que considerar. La administración anterior de Donald Trump, del 17 al 21, precisamente una premisa, o mejor dicho, una estrategia que utilizó para tratar de bajar su déficit comercial, por ejemplo, con el país con el que tenía en ese momento el mayor comercio, que era China. Le hace la guerra comercial, hay
decremento, digamos, bueno, no un decremento, sigue subiendo el comercio con China, pero va a haber otros países cuyo comercio rebasa el comercio que tiene con China, entre ellos primero Canadá y luego México. México en 2023 se posiciona como el primer socio comercial, posiblemente Canadá, y al final de cuentas China. Sin embargo, es China el que sigue teniendo el mayor superávit comercial, luego México, y luego por ahí Canadá o algún otro país. Pero bueno, a lo que quiero ir o donde pretendo ir precisamente, que una de las estrategias que ha utilizado también Donald Trump para minimizar o para disminuir el déficit comercial ha sido precisamente la utilización de la presión, ¿sí?, hacia México en el ámbito de la migración. Sí, y le hizo comprometer incluso al presidente anterior, al López Obrador, utilizar incluso la Guardia Nacional para contener a los migrantes en nuestro país, tanto en la frontera sur como en la frontera norte. Muchas personas de otros países se quedaron también aquí en nuestro país. El caso más claro fue el de los haitianos en Tijuana, en la frontera norte, algo también bastante interesante en ese sentido, pero, insisto, lo ha utilizado como una bandera también muy importante, ha sido algo que ha enarbolado en un discurso, además, que plantea una idea de la primacía anglosajona, también en gran medida, y pues obviamente, ¿quiénes son tus principales enemigos o lo que puede utilizar como principal peligro? Aquellos migrantes del país del sur, fundamentalmente, aunque le ha puesto también le ha puesto pues ahí su señalamiento a Canadá, pero fundamentalmente le ha hecho esto a México, y obviamente México es la vía constante de migración, no nada más de mexicanos, sino de centroamericanos, de sudamericanos. Entonces, evidentemente es con el que tiene la mayor presión. No nada más detienes a tus migrantes, detienes también a los migrantes que pasan por tu territorio. ¿Por qué? Les permitiste entrar a tu territorio para que puedan entrar al mío. Sí, esa es la presión que está ejerciendo, ¿no? Sí, es el programa ese de Quédate en México, sí, que la administración que siguió a la primera de Trump, la de Joe Biden, había eliminado y ahora Vuelve fue con otro reinstalado. nombre, pero es lo mismo. No, y con el mismo nombre. Dijo que Quédate en México, regresa. Así lo anunció, ¿no? Remain in Mexico. Sí, sí. Bueno, y ese tipo de situaciones, ¿cuál debería ser el papel de México? Porque vuelvo a lo mismo. Entonces, ¿para qué se van si vivimos a todas, no? Bueno, sí, pero aquí el punto está en que no nada más nos está regresando a nuestros connacionales. La cuestión del Remain in Mexico es que también los nacionales de otros países, marcadamente Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, están incluidos en el paquete que ya alguna vez se aceptó por parte del gobierno mexicano, que bueno, pues no los pueden regresar aquí porque en sus países no los van a querer de regreso. Entonces aquí lo que vamos a ver es que no nada más tenemos a los mexicanos de regreso, sino a estas personas de otras nacionalidades, lo que es una situación mucho más precaria para ellos y también problemática, por qué no decirlo, para las ciudades que los reciben aquí. Sí, en México. porque a México ni le interesan y a ellos no les interesa México, o sea, es el doble juego. O sea, ni quiero estar acá, ni tampoco queremos que estén aquí, entonces, ¿qué va a pasar, no? Claro. Bueno, entre otros asuntos, volvemos otra vez al mismo tema. Ya este mexicano que migra y, como tú decías, regresa, ya ese mexicano ya no existe, ya se quedan muchos de ellos en Estados Unidos, ¿no? Ya son generaciones de mexicanos de Estados Unidos que, bueno, ni conocen México ni hablan español y que pueden ser inclusive deportados también, ¿no? Sí, pero tampoco, eso irse a generaciones anteriores sería muchísimo más problemático en todos los niveles, ¿sí? Para empezar por el aspecto financiero. La promesa que le había hecho de deportar a 4 o 5 millones de personas sin papeles en Estados Unidos, según cálculos confiables de varios institutos de investigación en Estados Unidos, le costaría al gobierno 88 mil millones de dólares, 88 billones que les dicen ellos, ¿sí? Que no los tiene, ¿sí? Entonces, no va a llevar la deportación a esa escala, ¿sí? Por eso el propio zar de la frontera empezó ya a bajar las expectativas luego de que ganó las elecciones Trump. Sí, bueno, en realidad no va a ser para tanto, va a ser más selectivo. Empezaríamos quizás con las personas que entraron al país sin papeles y que están en la cárcel o que tienen un proceso abierto, aunque no hayan sido todavía declarados culpables,
que es una población Sí, ahorita lo que sustancialmente están haciendo menor. ahí están para que vean que lo vamos a hacer, ¿no? Y terminaron el programa el CBP-1, que había también echado a andar la administración Biden, ¿sí? Por medio del cual las personas que querían solicitar asilo lo hacían por medio de la aplicación, les daban cita, esperaban en México, pero luego pasaban. Desde el momento que tomó posesión, cancelaron eso, y quienes tenían sus citas ya se quedaron sin ellas, ¿sí? Entonces ya están también del lado mexicano, esperando. Que ya es una bronca más para México. Exacto. ¿no? Así es. Bueno, el papel es qué va a hacer México, porque todo el mundo feliz y contento, pero ¿qué vamos a hacer nosotros con toda esta situación? Obviamente lo que urgen son cambios. Bueno, hasta el momento el discurso, por lo menos oficial, de parte del gobierno en sus diferentes formas, es no importa, regrésenlos, aquí los aceptamos. Ya, inclusive aquí en Jalisco, ya también el gobierno de Jalisco y los gobiernos municipales, sí, hombre, no hay problema, aquí los recibimos con los brazos abiertos, ya hay hasta un programa de abrazos, hasta dinero, los vamos a meter al Seguro Social, como que suena muy fácil, ¿no? Pues fácil no es, suena fácil, en la realidad no es fácil hacerlo, Claro que no. pero digamos que algo sí se está haciendo, como el dinero por medio de las tarjetas electrónicas, etcétera, algunas visas de trabajo, los albergues que están instalando, pero es insuficiente a todas luces. De todos modos también. Es insuficiente y eso se ve a leguas porque, por ejemplo, la mejor protección aquí sería una más bien de carácter preventivo que tendría lugar en territorio estadounidense por medio de la extensa red de consulados de México en Estados Unidos. Tenemos más de 50 consulados, ¿sí? Apoyar a quienes están allá con servicios jurídicos, de otro tipo de ayuda también humanitaria, pero no les dan presupuesto. El presupuesto de la Cancillería, de la Secretaría de Relaciones Exteriores ha venido disminuyendo, ¿sí? Con López Obrador marcadamente y todavía en el actual, ¿sí? Entonces, pues amor que no se manifiesta en el presupuesto no es amor, ¿verdad? Claro. Sí. No, y además de que hay una, pues hay que decirlo, también hay una pugna entre, en este caso, la Secretaría de Relaciones Exteriores, con Juan Ramón de la Fuente, y la Secretaría de Economía, con Marcelo Ebrard. O sea, ahí como que algo no está funcionando entre estos dos, ¿verdad? Digo, no se ponen de acuerdo, cada quien trae su propio discurso y pues nos hacen bolas a todos, ¿no? Así es. Aquí lo que también se podía generar por la expulsión de tantos migrantes aquí en nuestro país, pues puede ser problemas laborales, ¿no? Porque el mercado laboral obviamente va a ser el mismo, no va a crecer gran cosa, y la oferta laboral va a incrementarse. ¿Qué va a pasar con los salarios? ¿Qué va a pasar con aquellas personas que no encuentren también trabajo? ¿A dónde se corre el riesgo, ¿a dónde se van? ¿Qué filas van a tomar? Y obviamente, a esa ahí donde llegan, a qué ofertas hay, y viene entonces la cuestión otra vez del crimen organizado, ¿no? Entonces, sí se vuelve peligroso en ese sentido. Estaba viendo en las noticias también que hay alrededor de 22 estados de Estados Unidos que señalaron o que empezaron a plantear ahí algún tipo de argumentación de índole legal para evitar que, por ejemplo, las personas nacidas en Estados Unidos puedan ser deportadas, que era también una de las promesas que había hecho el presidente Trump, hijos de ilegales, pero nacidos en Estados Unidos, que pudieran ser deportados. Entonces, y además en una serie de planteamientos falsos del presidente Trump, señalando que Estados Unidos es el único o es de los pocos países que otorga la nacionalidad a los nacidos en su territorio, aunque sus padres sean ilegales, ¿no? Hay que tener cuidado con eso en ese sentido, porque ¿qué va a pasar también con los estados? No tengo ahorita la lista de los estados, son varios estados, alrededor de 22 estados, los que han señalado... Pero estamos hablando de casi la mitad, ¿no? Así en es, Estados Unidos. que bueno, no se va o van a empezar a hacer algún tipo de arreglo legal para impedir que se lleve a cabo esta situación. Sí, porque volviendo otra vez al tema de las imaginaciones, pensando que dices, bueno, ok, sí hay dinero para todo, deporten a todos los deportables y vénganse para acá, váyanse para allá, etcétera. También afectas la economía de Estados Unidos. Por supuesto. Claro, sí, pero bueno, lo que pasa es que hay prioridades, ¿no? Y para Donald Trump, esta cuestión nacionalista, hasta racista, me atrevería yo a decir. Estoy de acuerdo. Sí, antimigratoria, no nada más contra los mexicanos, hay que
habría que recordar que se refirió a los países centroamericanos como shitholes, hoyos de mierda, ¿sí? Y cuestionó por qué no mejor en lugar de Centroamérica migraban a Estados Unidos personas de los países nórdicos. Eso es racismo, Es ¿sí? racismo Pero, puro. esta gente, como él Y mismo que, reconoció... que para el estadounidense trumpista, racista, siguen siendo mexicanos, Ku aunque Klux sean Klan, de Paraguay, ¿no? Exactamente, son los otros mexicanos también para ellos. Pero esto, como él mismo reconoció, lo comentaba ya en su discurso de toma de posesión, es lo que lo llevó al poder, ¿sí? Entonces, esa es su prioridad número uno. Ahora, eso puede ser ciertamente un balazo en el pie para la economía estadounidense, pero balazos en el pie ya se dio durante su primer gobierno, cuando en la guerra comercial que mencionaba el doctor Bravo contra China, Estados Unidos claramente salió perdiendo, ¿sí? De esa guerra, pero aún así estuvo dispuesto a enfrentarla. Si esto le va a costar algo en términos económicos, mientras la base esté contenta por cuestiones ideológicas, francamente racistas, pues yo creo que él no tendría problema en seguir con eso. El Ku Klux Klan de antaño, pues creo que tiene otros matices ya, pero sigue imperando un odio racista ya, y creo que estos éxodos que hemos tenido en los últimos años del sur hacia Norteamérica, a lo que llamaron en su momento el sueño americano, que hoy ya es una verdadera pesadilla. Ya no pueden dormir definitivamente con las ideas de este personaje que ha traído desplazamientos forzados por motivos de la violencia, efectivamente, del sur hacia el norte, masivos, miles de personas que están emigrando. Estados Unidos con una población aproximada de 450 millones de personas, en la condición de migrantes 45 millones y con las cifras que ya mencionó mi compañero de las expectativas que tienen. Bueno, creo que es tiempo ya de tomar medidas y de hacer cambios en el continente americano. Platicamos mucho, pero no llegamos a ningún lado. Y yo creo que ya es tiempo. Hace algunos días precisamente me llamaron de Brasil, Jessica Petrovsky, una periodista, y me hizo varias preguntas que me pusieron a pensar, por supuesto. ¿Cuál es la salida? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, yo creo que de una vez por todas ya ponernos de acuerdo en el continente americano, los países del sur, para hacer un verdadero y auténtico contrapeso ante las arbitrariedades, atropellos de los estadounidenses. Porque la doctrina Monroe, más viva que nunca, América para los americanos, ahí la tenemos. Hasta el Golfo de México ya. No, bueno, es exactamente el destino manifiesto en su discurso de toma de posesión, lo revivió el destino manifiesto. Sí. Entonces, creo que sí necesitamos liderazgos auténticos. Sí, yo lo que noto fuertes. es demasiada pasividad. O sea, Sí, como exactamente. ¿qué está pasando? Así como, no, pues aquí. Ni modo. ¿Ustedes también notan eso? Sí. ¿Qué es lo que hay que hacer? Sí, y además está no solo el problema de la pasibilidad, el problema de la incompatibilidad, ¿verdad? O sea, en esta parte del continente, del sur, digamos, tenemos a un loco como Milei y a otro loco como Maduro, ¿verdad? Sí. Entonces no veo que tengan los mismos objetivos. Yo metería a Trump también en la lista. Sí, no, porque yo me estaba refiriendo nada más al contrapeso que decías. Al contrapeso. O sea, ¿cómo le vas a hacer contrapeso si tienes este tipo de impresentables como Maduro y como Milei? ¿Sí? Exactamente. Sí, auténticos, pensadores con un liderazgo fuerte, serio, sólido, y que la comunidad latina y del sur verdaderamente los arrope. Nos allegamos grupo y equipo. Yo pondría también en una cuestión que tenemos que considerar, y me parece que doctor Santa Cruz, doctor Jiménez, nos plantean algo que es interesante, pero que hay, por ejemplo, también en el caso de nuestro país, que es el principal socio comercial de Estados Unidos, los empresarios, el mismo gobierno, sea la Cuarta Transformación, sea el PAN, sea el PRI, sea quien sea, estarán dispuestos también a buscar otras alternativas, que sería lo ideal, cuando en realidad precisamente las mismas problemáticas que creó el presidente Trump, la primera administración, derivaron para que de alguna manera u otra México subiera al primer lugar. Es cierto, no en la etapa de Trump, en la etapa de Biden. Sí, pero dio las bases para el nearshoring y todos esos rollos. Claro, Sí, claro. Así es. Sí, porque yo los vi muy contentos. A Slim y a toda la bola que fueron, Claro, estaban pues, contentísimos, ¿no? Así es.
Sí, algo bueno que podría hacer de todo esto y ante la dificultad de realmente formar un bloque que le haga contrapeso, por lo que ya mencionaba antes, Eso. es A futuro. digamos que el lado bueno que se le puede sacar a esto es que si en Estados Unidos están, por las razones que sean las razones equivocadas, empecinados en acabar con el crimen organizado en México, pues a lo mejor es hora de que el gobierno mexicano le tome la palabra, ¿sí? Y que también se pongan las pilas, no nada más aquí, sino en colaboración con los estadounidenses, a realmente tratar de hacer algo al respecto. Y no me refiero nada más a hacer la guerra contra el crimen organizado, sino realmente tener una perspectiva más amplia y ver el problema en su conjunto, ¿sí? Pero que incluye definitivamente por ir, primero que nada, sobre estos grupos del crimen organizado. Que incluso pues nuestro himno nacional ya a lo mejor necesitaría una actualización, Maciosare, un extraño enemigo. No, pues ya en realidad lo que algunas autoridades federales incluso piensan está desfasado y fuera de tiempo. Claro. Cuando en aquella época pues no había drones, ahora sí. Y yo conozco drones que incluso están artillados. Claro, no se necesita pisar el suelo de ningún país para llegar y destrozar ni a quien quieren. Y los norteamericanos lo han hecho y han asesinado a líderes en otros países sin pisar el suelo el suelo de otro país. No se necesita con la tecnología que hay, la vigilancia satelital y mucho. Ellos tienen todo el mapa de lo que sucede en nuestro país. Tienen también la lista negra, las pruebas de control y confianza. En mi opinión, las más efectivas son las visitas a Disneylandia. El político que se siente limpio, que intente ir a Disneylandia y si ya no regresa, no pasó la prueba de control y confianza. Esas son las de veras. La prueba porque ahí le fuegos. sacan sus trapitos y entonces ya no regresa. Muchos por eso no van. Pero entonces tenía que ser un plan integral, ¿no? Sí, porque tendría que ver también, insisto, con sus vendedores de armas, tendría que ver con los bancos en Estados Unidos Sí, y pero obviamente en México. Inclusive esa parte del discurso no aparece en México. O sea, no aparece decir, bueno, ok, nosotros hacemos lo nuestro, pero a ver, hazlo tú. O sea, ok, vamos a hacerlo como debe de ser. Empieza por ti. Bueno, la demanda muy acertada que interpuso el gobierno anterior, desde López Obrador, contra las armerías de Estados Unidos, contra las fabricantes de armas más bien, eso fue un paso en el sentido correcto, ¿no? Y ha seguido caminando, y ahí va. Entonces, eso sería parte de la estrategia integral. Sí, yo lo que veo es quizás a lo mejor, no sé si un exceso de diplomacia o una pasividad, pero cualquiera de las dos cosas siento que no están funcionando, ¿no? En el caso de México. Sí. ¿Ustedes cómo la ven? Sí, yo pienso que ha sido difícil, ¿no? Pues tienes que tratar con el país más poderoso del mundo y además con un presidente con una personalidad de intransigencia, de machismo, de hedonismo, no sé si llega a los niños, pero bueno. Bueno, es un presidente que es un delincuente convicto, ¿verdad? Claro. O sea, bueno, esa también es una parte, esa también es una parte importante de todo este asunto, porque como sea, pues este gobierno, me refiero al de México, va a tener que convivir 4 años más con este monito. Entonces dices, espérate, si llevamos una semana y ya armó tanto rollo, pues imagínate dentro de 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, pues nos vamos a volver locos. Por eso urgen cambios. Bueno, lo que decía hace rato es que esto apenas está empezando, imagínense, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer, pues? Pues lo que debemos de hacer es, yo diría, agarrar el toro por los cuernos, ¿sí? Encontrar áreas que al final de cuentas pueden ser de interés común, como mencionaba antes, es el crimen, la lucha seria contra el crimen organizado. Aparte de eso, siendo el Trump, un criminal convicto y presidente que es ahora otra vez de Estados Unidos, el personaje que es, con esa personalidad, darle triunfos con los que pueda salvar la cara, como hicieron otros gobiernos durante su primera administración, es decir, algo con lo que él pueda vender, aunque sea más bien de carácter simbólico, es decir, sin ceder en cuestiones que realmente sean importantes para nosotros, y finalmente negociar racionalmente, sobre todo en el ámbito, por ejemplo, económico, como ya también lo ha hecho el gobierno mexicano en ocasiones anteriores, con respecto a los aranceles, pues tomando medidas
las mismas medidas en contra de ellos en donde les duele, ¿sí? México lo hizo hace unos 10 años, un poco más, y le funcionó, ¿sí? Canadá, antes de la toma de posición de Trump, anunciaron que ellos tenían ya el plan diseñado para que en cuanto les pusieran los aranceles, ellos iban a contraatacar, por así decirlo. Entonces, en esa área también México puede hacer eso, o sea, es actuar en varios niveles según lo que esté en juego. Sí, pero sí hay un desdén de parte de Estados Unidos o de Trump hacia el gobierno mexicano, ¿no? Ni siquiera lo toma en cuenta, ¿no? No, pero con esto a fuerza nos va a tomar en cuenta, ¿sí? O sea, tan nos toma en cuenta que su primera presidencia, al término de sus primeros 100 días, él estuvo a punto de declarar por finiquitado lo que antes era el Telecán, que ahora es el Temec, ¿sí? Apenas iba a renegociar todo eso. Y la presión de México y también la información de su propio secretario de Agricultura de que si hacía eso, México le iba a imponer sus aranceles en reciprocidad en estados como Kentucky, que iba a afectar a los agricultores de ahí, fue lo que lo llevó a entender que mejor no lo terminaba. Y no lo terminó y lo renegoció y quedó más o menos igual de lo que teníamos antes. ¿Sí? El Temec es más o menos lo mismo que el Telecán. O sea, en algunas cosas se entiende, en algunas cosas digamos que es relativamente racional, puede ser transaccional, pero actúa en términos de costo-beneficio. Eso diría yo es el comercio, por ejemplo, y en otras cosas es completamente ideológico y fanatizado, como la cuestión esta racista de su agenda antiinmigratoria. ¿Sí? Sí, porque yo veo que se le contesta mucho, pero se hace poco. Sí, bueno, por ejemplo, también viene un asunto que hay que considerar. Siendo México el principal socio comercial de Estados Unidos en la actualidad, por ejemplo, también hay unos asuntos que ha empezado a hacer, por ejemplo, como plantear la presidenta Sheinbaum, que ha sido tratar de disminuir algunas de las producciones o de la suma de la cadena productiva que tiene, por ejemplo, de China. El 7.58% alrededor de lo que México exporta a Estados Unidos tiene este suministro chino, ¿no? Entonces sería cuestión de identificar ese punto, esa información y ver cómo lo puede plantear también México frente a Estados Unidos para disminuir esa suma de productos chinos o de suministros chinos y pues cuando menos plantearle en ese sentido cierta seguridad. Gran parte del problema que también expresa Trump o de su preocupación que expresa Trump es precisamente la competencia que tiene China. China está muy fuerte y precisamente de ahí vienen algunas declaraciones que ha hecho sobre Groenlandia, sobre Panamá, lo del canal de Panamá, volver a recuperar, dice él, el canal de Panamá, porque lo han utilizado los panameños inmoralmente y están los chinos ahí. Y, por ejemplo, la cuestión de Groenlandia, lo que ha declarado sobre apropiarse incluso de la isla de Groenlandia, comprarla o incluso apropiarse, porque tiene tierras raras que ocupa Estados Unidos para la tecnología de punta, ¿no? En este caso. Y en ese sentido, insisto, México ha sido bastante interesante y ha incrementado además bastante su comercio con Estados Unidos porque se vio beneficiado, insisto, de la guerra comercial que despliega contra China, en la cual, por cierto, le va mal a los productores de soya. 26,000, 28,000 millones de dólares perdieron durante la administración de Trump en esta guerra comercial directa con la República Popular de China. Y bajo ese esquema, entonces, plantear un acercamiento, algo que le agrade al presidente Trump, sin dejar de nosotros también tener beneficios como país. Sí, pero también hay algo más en esos planteamientos, algo que ya esbozabas, Leo, que yo creo que es importante. Decías que se le contesta mucho y se hace poco, ¿sí? Y yo creo que se le contesta mucho es un error fatal, ¿sí? La presidenta Sheinbaum, cuando era todavía candidata, en un primer momento había dicho que ya no iba a no iba a seguir con la costumbre de las mañaneras, ¿sí? Su antecesor la forzó a continuar con las mañaneras y ahora está frente a cámaras todos los días contestando mucho, ¿sí? Y metiéndose en camisa de 11 varas y así no se hace la diplomacia, ¿sí? Fue precisamente una mañanera cuando dijo de que ahí tenemos el himno nacional. Sí, son mañaneras dedicadas a Trump, ¿no? Sí, no, entonces es contraproducente. ¿Y a qué horas nos vamos a preocupar por lo nuestro, no? Claro. No, pero además se mete autogoles en las mañaneras. Sí. Como es normal, está contestando de bote pronto. Sí, eso de que tenemos el himno, pues que bueno, tenemos el himno que vamos a cantar. Así no se negocia, ¿sí? Claro. Entonces, yo lo que siento es que por lo menos hay una impresión de que pues nos están pisoteando y nos están insultando y ninguneando y como que
Pues espérate, ¿a qué horas? Siempre lo han hecho, Leo, siempre Pues lo sí, han pero- hecho. Bueno, pero hay que contestar en el momento adecuado. Diplomáticamente, Sí, diplomáticamente, no vote pronto todos los días en las mañaneras. Sí, Las sí. mañaneras de entrada deberían de terminarse, ¿sí? Las mañaneras. No es algo además que se le dé, ni es algo que tenga ningún beneficio social. Sí, sí, Es todo lo contrario. Y más allá de eso, si no se terminan las mañaneras, por lo menos que se deje ella de hablar de, Sí, que no- Trump, que no conteste. Sí, sí, ahí. porque si no, es un cuento, porque además es obvio, si yo le contesto, él va a seguir. Claro. Él va a seguir. Aquí la mejor forma es aplicar la de Putin, ignorarlo y sí, hombre, di lo que se te pegue la gana. Dicen por ahí, perro que ladra no muerde, pero hay unos que ladran y sí muerden. Y creo que es el caso, Sí, creo por que es eso. el caso. Es que además él tiene que recuperar lo perdido. Tiene dientes. Sí, trae él tiene que recuperar lo perdido, que es, digamos, diferente a lo que pasó en la primera administración. Como que en la primera, como que no sabía muy bien cómo estaba el asunto y ahora ya sabe, ya los errores que cometió, sobre todo en la formalidad, ¿no? En la burocracia, por llamarlo de alguna manera, ya no los va a cometer ahora, ¿no? Claro, sí. Ahora se asume más poderoso, ¿eh? Yo veo yo tengo esa percepción, no sé, yo creo que... No, no sé claro. si ustedes- Y además no solamente es que él sea más poderoso, que tenga ánimo de venganza, etcétera, sino que también ahora sucede que tiene mayoría en la Cámara de Representantes, nuestra Cámara de Diputados, tiene mayoría, aunque sea escasa, en el Senado también, y tiene una Suprema Corte de su lado con una mayoría conservadora, en parte porque él designó a algunos de sus miembros, ¿sí? Entonces tienen la trifecta que le llaman, ¿sí? Sí. Carro completo. Carro completo, como le llamamos aquí, exactamente. Sí, pero que además ya ha entendido también que no es todo nada más lo que él quiere, sino que hay que seguir ciertos formalismos, incluyendo la guerra contra Maduro, ¿no? Que ya le dijeron, espérate, pues, no, tampoco. O sea, ahí también tenemos. A final de cuentas, ¿qué le interesa a Trump? Sí, El negocio, ¿no? el negocio. Bueno, le interesa a Trump. A Trump le interesa a Trump. Sí. Claro. Sí. Entonces, esa es la parte que también, a lo mejor por ahí se podría actuar de la otra manera. Por eso decía yo que en algunos aspectos hacerle concesiones que le permitan salvar la cara, como se dice. Sí. Este, A ver, vamos que a di- hablar que- de que lo puede- vamos que- a hablar de lo que te gusta. Que él pueda Dinero. decir gané. Sí, aquí. exactamente. Hagan Vamos a sus hablar bases. así que vamos a hablar de ti y de dinero. Sí. No vamos a hablar de que el himno y que la soberanía y que un soldado en cada hijo te dio, eso no nos lleva a nada, ¿no? Ya me imagino ahí todo el mundo ahí defendiendo la frontera. No, a él ni le interesa eso. Lo que le interesa es su nombre y su El poder y el control. Precisamente por eso lanza los primeros planteamientos, por ejemplo, la seguridad energética y plantea evidentemente también que hay que, o lanza una orden pues para empezar las explotaciones de pozos ahí en Alaska, por ejemplo. La idea es también depender menos, por ejemplo, del petróleo que compra en otros países. No, Estados Unidos ahorita exporta petróleo. y exporta. Ahorita no depende No de depende. otros países. Sí, Es pero superavitario. aparte va incluso a incrementar todavía más, ¿no? El ámbito energético, allá donde yo voy. Y es lo que le interesa a Estados Unidos. A Trump, perdón. ¿Quién está también alrededor de Trump? Elon Musk, por ejemplo, que es un personaje muy importante, el hombre, hasta el momento, al menos ahorita, el más rico del mundo. Está encargado también de ¿cómo se llama o va a ser el representante de eficiencia del gobierno, algo así. El DOGE. Y precisamente es algo interesante, pues, que este tipo de personajes y esta élite interna, mundial, sí, de personajes, de millonarios, Jeff Bezos y otros tantos personajes, estén también acompañando a Sí, Donald claro, Trump. si no es Sí, o sea, casualidad. es el gobierno de los peores, como se ve en su gabinete. Bueno, lo que se está viendo, el nominado, por ejemplo, secretario de Defensa, es el gobierno de los peores. Y es un gobierno aristocrático, es una caquistocracia y es una oligarquía, así como se vio su toma de posesión con... Sí, y aunque Musk diga lo contrario, ese saludo nazi no se lo quita a nadie. No. Digo, o sea, dices, bueno, ¿de qué estamos hablando, no?
Y no fue inocente, No, seguramente. no, claro que no. Digo, pues, obviamente todo lo tienen fríamente calculado, ¿no? En ese sentido. Tienen Sí. asesoras de imagen, por Sí, supuesto. o sea, todo y si está- no lo tienen, pues córranlo, todo porque está. digo, pues, así de fácil. Bueno, si es un peligro, nos vamos a quedar nada más viendo a este mono. Pues ya lo dijo la presidenta Claudia, ¿no? Calma, ¿no? La cosa es calmada. Pero yo creo que hay que ir tomando medidas, hay que ir planeando qué se va a hacer con los números, con los migrantes que van a mandar, ya lo mencionaban mis 1,000, compañeros, sí, cómo se les va a alimentar, qué se va a hacer con ellos, quién los puede cooptar. Tenemos la delincuencia organizada que contrata o que recluta y que precisamente lo que no hicieron los gobiernos mexicanos en 50, 60 años o más, pues ahora viene Trump a querer hacerle la chamba al gobierno de México, definitivamente atacando a una delincuencia organizada, me atrevo a decirlo, que ya está gobernando en México. Ellos son los que gobiernan, son los que toman las decisiones, son los que palomean, son los que dicen, tú sí vas, tú no vas. Hubo municipios en Jalisco, aquí en nuestro estado, en que le dijeron, el que vaya sin la bendición de los malos, ese lo matamos. Y se declaró desierto el municipio, ¿verdad? Y así como otros. O se alinean o no participan. Entonces, yo creo que ya el gobierno de Trump pues, está tomando cartas en el asunto y lo dijo en su momento, esto no le va a gustar a México, a los mexicanos, ¿verdad? Lo advirtió, pero va en contra de ellos. También a pregunta directa y va a intervenir con Fuerzas Armadas a México. Todo cabe dentro de lo posible. Cosas raras han pasado, dijo. Exactamente. Como lo Cosas decimos han pasado. cada programa de cambios, pues si seguimos haciendo lo mismo, vamos a tener los mismos resultados. Por eso urgen cambios. Y esto o lo hacen o lo hacen. Bueno, gracias a nuestros expertos, nuestros especialistas, gracias al equipo de información y de producción, soy Leonardo Schwebel, cambio y fuera.